¿Me haces un favor? Creo que presionan un poquito. Ya. Sí, a veces una parte ahí vamos a ver. Ay, ya, sí. Las materias. Mi profesor se siente y todo está lleno de mismo, así que va a entregar mañana. Algo que compartir de eso. Sí, me parece como eso inicio y paciente puede hablar de todo. O sea, le va a mandar la indicación igual. O sea, lo que él fue lo que nos dio para la teoría, pero la teoría también. A ver si la impedante estoy fácil neutro para empezar a fácil. Hola, María. ¿Estás mire ya, buenos días. David, otra cosa para Para que no se recargue tanto. Más de las distribuciones, tipos de distribuciones. Yo les digo hasta. Sí, siempre igual hay muchas posibilidades, teorías, no teorías. Ok. Yes. Ok. Entonces, pues aquí en la presentación, pues, estas son las discretas y estas son las continuas. Y todavía seguimos en dónde. Digamos, hoy finalizo estas, ¿sí? Esta de acá. Entonces, pero si se dan cuenta, pues, cada distribución. Buenos días. Buenos días. Cada distribución son como casos particulares. Entonces, encontré este resumen, ¿sí? Y voy a tratar de hacer así, algo así para que tengan ahí de apoyo, ¿sí? Pero el que llevo es este, ¿ya?
Entonces, me falta. Buenos días. Buenos días. Estas son las 5 que llevamos. Fíjense que realmente de las 2 primeras, pues no hay muchos ejercicios porque pues, son muy básicas, ¿sí? Pero digamos de la binomial, Poisson, y la última que vimos fue la hipergeométrica, ¿ya? Entonces, en la hipergeométrica, pues habían 2 poblaciones, pero alguien puede estar pensando que también, pues aquí tengo 2 poblaciones, ¿sí? Puedo también decir que esta es una P y esta es una Q, una Q, ¿sí? Entonces, de que haya, ¿cómo era? Ingenieros y abogados, ¿sí? Entonces, la probabilidad de éxito es que sea un ingeniero y, ¿sí? O se selecciona un ingeniero y la otra que sea un abogado. Y pues ahí está la fórmula. Yo actualicé esto y lo puse en combinatoria, ¿sí? Pedí que era más fácil trabajar, digamos, con la calculadora, ¿sí? Creo que ya todos aprendieron a sacar combinatorias y, pues, digamos, en Excel también lo vamos a ver, ¿sí? Como combinatorias. Y me quedan 2 más, ¿ya? ¿Qué hay de particular en la gráfica? Si yo dijera diferenciado con la hipergeométrica, con la binomial. ¿Qué hay de diferente en este caso? ¿Qué hay qué? ¿Hay? 3 condiciones. No, no hay 2, sino que hay ¿qué? 3. Y veníamos manejando siempre ¿qué? 2. P y Q, éxito y fracaso, ¿ya? Entonces, digamos, si yo arranco de la binomial donde decía que yo tengo éxito o fracaso, ¿sí? P y Q, ¿sí? En la binomial, aquí en la multinomial, ¿qué es lo que veo? Que no solamente hay ganar, perder, sino que puede haber ¿qué? Empate, ¿sí? Que no solamente hay frío y caliente, sino también puede haber ¿qué? Tibio, ¿sí? O medio caliente, ¿sí? Entonces acá el multinomial lo que dice es que hay más que más. Entonces me dice aquí hay 12, en total hay 12, ¿sí? 12. Que haya contado bien. 5, 7, 10, 12. Donde hay 5 bicicletas, ¿cierto? Color verde. 4 patinetas, 4. Y 3 patines. ¿Ya? Entonces el dato que necesito es cuánto vale N, cuánto vale N1, N2 y N3. ¿Ya? Y ahora necesito otro dato que es cuál es la probabilidad de que tome uno al azar y salga una bicicleta. ¿Cuál es la probabilidad? No le va a dar exacto, ¿no? ¿Cuánto? 41.666666. La probabilidad que sea una patineta sería 4 de 12, ¿sí? Sería como un 33. Y que haya 3 sería el 25%, ¿cierto? Este sí me da aquí. Entonces acá, ese es el dato que, perdón, esta es la fórmula, ¿sí? Entonces la fórmula, ya le explico aquí la fórmula. Entonces la fórmula lo que dice es, usted lo que necesita conocer, ¿sí? Aquí es N mayúscula. Entonces lo que necesita conocer es el total, ¿sí?
los valores que usted está suponiendo, ¿sí? Estos son los valores que quiere demostrar. Y acá son las probabilidades, ¿sí? Entonces, pero cada probabilidad elevada a la cantidad de elementos que hay, ¿sí? Entonces, el caso es muy limitado, el caso es súper especial, ¿sí? Entonces, aquí la condición es que haya tres o más posibles eventos, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Entonces, el evento aquí dice lo siguiente. En un lote de... sí, en un lote de 200 camisas, ¿sí? Entonces, la N mayúscula vale 200. Tamaño de la población. 100 son de color blanco. 100 son de color blanco, 60 de color verde. Mira, aquí me faltó por haberle colocado aquí el Entonces 100 son blancas, 60 verde y 40 negras. ¿Ya? Entonces, ya de entrada, ya con esto yo ya sé que la distribución es ¿qué? Multinomial, ¿sí? No binomial, sino multinomial. Y entonces, ahora viene la pregunta. Entonces, aquí la pregunta es demasiado cerrada, ¿sí? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra, ¿sí? Hayan 2 camisas blancas, 2 verdes y una negra, ¿sí? Entonces, ¿de qué tamaño es la muestra? 5. Entonces, ¿sí? Fíjense que no lo dice, pero lo podemos deducir. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, esto está como ayer con la Selección Colombia, ¿no? No, pero ayer dieron la convocatoria. ¿Sí? Entonces, cuando usted pone un programa de televisión, ¿sí? Empiezan a decir, ¿por qué no llamaron a este jugador y por qué llamaron qué? A este, ¿sí? Y ellos empiezan a hacer como, tienen 20 y pico jugadores, pero solamente juegan ¿cuántos? 11. Entonces empiezan a armar como ¿qué? Equipos. Y como para alargar el programa, entonces cada comentarista da una alineación ¿qué? Diferente, ¿sí? Pero tratan de que cada alineación de ellos tenga la mayor probabilidad de ¿qué? De ocurrencia, ¿sí? Pero realmente no garantizan que no están buscando el mejor equipo, sino que sea el equipo que el técnico vaya a armar. Entonces, ¿qué datos necesito? Tamaño de la población, ¿sí? Necesito... Necesito las probabilidades de ocurrencia de cada situación. Es P1 50, P2 30, P2 20. ¿Ya? ¿De dónde sale? De acá. 100 sobre 200, 60 sobre 200 y 40 sobre 200. Y necesito la pregunta. La pregunta es esta. En una muestra de tamaño 5, ¿cuál es la probabilidad de que hayan exactamente 2, 2 y 1? Fíjense que aquí sí eliminamos la probabilidad de mayor y menor. Porque aquí me dan una situación muy particular, ¿sí? 2, 2, 1. Entonces, pues simplemente acá, pues este va X1, X2, X3, ¿sí? Pero puede salir más, ¿no? Y acá, pues dice que este es el tamaño de la muestra factorial 2, 2, 1, ¿sí? Y acá simplemente 0,5, 0,3, 0,2. Ok, está ligado aquí. No al número n, sino aquí, a la x. Entonces, por favor, aquí, digamos, puede ser ¿sí? Me puedo equivocar y colocarlos de aquí. Estos, ¿no? Son estos acá. Okay. Lo otro es que si colocara estos valores serían demasiado, ¿qué? Grandes, ¿ya? Entonces, listo. Y me da esto. Entonces yo puedo sacar cualquier pregunta. Entonces yo puedo decir, oiga, se me ocurre esta. Regáleme un número. 10. 10. Bueno,
Listo, 10. Otro. ¿Cuánto? 23. Es muy grande. Entonces, tiene que llevarlo a la 23. Ahora damos 5. 5, listo. Bueno. Listo. ¿Y otro número? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué, ¿cuál es la pregunta? ¿La misma? ¿Cuál es la pregunta? ¿En una muestra de qué tamaño? ¿De los dientes o de lo que? No, 200 es el tamaño de la población. Sí. ¿En una muestra de qué tamaño? ¿Cuántos? Sí, Sí, sí. ¿De qué tamaño es la muestra? ¿Dónde sacó 19? 10 más 5 más 7. ¿Sí? 10 más 5 más 7. ¿Cuánto? Es la INE vale 22. ¿Listo? ¿Cuánto le dio? Sería 22 a la ¿qué? 22 factorial, ¿no? Yo no sé si aquí hicimos la prueba, hasta qué número saca el factorial, la calcularon ustedes. No. Saca 100, hagamos un favor, saca 100 factorial. Factorial de 100. No. Por eso es que a mí me olvidó decir ese detalle en la clase de hace 8 días, cuando uno aproxima de la exponencial, de la binomial a la Poisson, ¿sí? La razón es, una de las razones es esa, de que en la binomial hay factoriales. Entonces ya, si la muestra es muy grande, la calculadora, ¿sí? Ya no sería capaz. Hasta 79. Listo. En la parte de abajo, ¿qué números van? 10 factorial. 10 factorial. Por Sí. 7 factorial. 10 factorial, 5 factorial, ¿sí? Y 7 factorial. Multiplicado por 0,5 a la 10. 0,5 a la 10. 0,3 a la 5 y 0,1 a la 7. 0,5 a la 10, que es x1, por 0,3 a la 5 por 0,2 a la 7. ¿Qué tengo que chequear? Que las probabilidades me tienen que dar ¿cuánto? 100, ¿sí? Detalles que a veces, ¿sí? Pues no son obligatorios, pero sí son de chequeo. Lo otro es que 10 más 5 más 7 me tiene que dar 22. Lo mismo que acá, 2, 2, 1 me da 5, ¿ya? Alguien pregunta, profe, entonces, ¿para qué sirve este dato? N1, N2, N3 mayúscula. Me sirve para sacar las probabilidades, ¿ya? ¿Cuánto le dio? Bien bajito, ¿no? Sí. Bien bajito. Yo le digo, en una muestra de tamaño... ¿Cuánto? 1.56%, ¿no? Sí. Son 3 colores, ¿no? Si yo le digo que tomamos al azar una muestra de tamaño 12, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la misma cantidad de colores se presentan en la muestra? Entonces, n minúscula, 12. Pero quiero saber qué probabilidad tengo
de que todos los colores, digamos, la cantidad de colores sea igual en la muestra. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Entonces, X1 valdría ¿cuánto? 4. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, la pregunta sería, X1 valdría ¿cuánto? 4, o sea, 4 de color blanco. X2 valdría ¿cuánto? 4. Y X3 valdría ¿qué? 4. Entonces uno dice, pues la probabilidad puede ser que no dé bajita, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, las probabilidades son ¿qué? Diferentes, ¿sí? ¿Sí? Pregunta. Entonces acá, si hago esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de las tres sean iguales en una muestra de 12? Entonces, lo que estoy diciendo ahí, o lo que estoy traduciendo es que en una muestra de 12, pues haya 4 blancas, 4 verdes y 4 negras, ¿sí? O en una muestra de 30, ¿sí? 10 sean, ¿sí? Blancas, 10 verdes y 40 negras. Aquí hay que mirar también que, a ver, listo. ¿Preguntas? ¿Distribución qué? Multinomial. ¿Con 4 cuántos es? Y acá, ya, ¿sí lo dio? ¿Cuánto le dio? De la probabilidad, sí. 2 puntos. Okay. Y acá todas las distribuciones tienen su qué, su media y su varianza. Pero aquí, en este caso particular, en este caso particular, si yo digo la media es la media de qué, ¿sí? Entonces acá en las otras lo que estaba hallando era la media de éxito, ¿sí? De P, ¿sí? O sea, ¿cuánto? ¿Sí? Entonces la probabilidad de que tuviera un éxito. Aquí me tocaría, si voy al ejemplo anterior, ¿sí? Donde hay camisas blancas, verdes y negras, ¿sí? Entonces me tocaría dar ¿cuántas medias? 3. Entonces, la media, ¿sí? De color, la primera es color blanco, ¿sí? Me da 2.5. La de color verde me da 1.5 y la de color negro me da 1. Entonces, en la medida que la probabilidad sea mayor, ¿sí? Pues la media va a ser ¿qué? ¿Ya? Entonces, si yo saco muestras de 5, ¿sí? Lo más probable, ¿sí? Si yo saco varias muestras de 5, ¿sí? Entonces hago un rollo de 5 camisas, otro rollo de 5 camisas, ¿sí? Y después saco el promedio de cuántas blancas, de cuántas verdes y cuántas negras hay. Entonces el promedio me da de ¿qué? De 2.5 camisas ¿qué? Blancas. Alguien puede estar pensando, profe, pero uno no tiene 2 camisas y media, ¿no? Pero si yo saco 10 muestras, ¿sí? Si saco 10 muestras, ¿sí? ¿Cuántas camisas estoy sacando? Cada muestra vale ¿cuánto? 5. Pero si saco 10 muestras, o sea, saco bolsas y en cada bolsa meto 5 camisas, después meto otra bolsa 5 camisas, después otra bolsa 5 camisas, y tomas al azar, ¿no? ¿Cuántas camisas tengo en total? 50. ¿Sí? Entonces si yo tengo 10 muestras y
cada una, n vale 5, ¿sí? En total, ¿cuántas me darían? 50, ¿sí? Entonces, el promedio en esta es 2.5, ¿sí? Pero si tengo 10 muestras, este 2.5 se me convierte en ¿cuánto? En 25. Entonces, de las 50 camisas, 25 van a ser de color ¿qué? ¿Ya? Entonces acá, esto es como el reporte del COVID, ¿sí? Entonces yo no hablaría del reporte del COVID de ayer de los 27,000, sino hablaría más bien de qué, de los últimos 10 días, ¿sí? Y saco promedio de los últimos 10 días, ¿sí? Y me doy cuenta que algún día reportaron 30,000, ¿sí? Algún día reportaron 23,000, ¿sí? Entonces, acá. Entonces no saco conclusiones de uno, sino de qué, de varias tomas. Y de las 50, pues entonces 15 serían ¿qué? 15 de color verde y ¿cuántos van ahí? Y 10 color negro. Listo. Ojo con los decimales. Y la varianza, entonces es n por pi, ¿sí? Por 1 menos pi. Entonces aquí, pues, entre el número sea más grande, la varianza va a ser más. Ok. ¿Distribución qué? Multi. Entonces yo puedo decir, el ejemplo me lo puedo inventar con medios de transporte, ¿no? ¿Sí? Pues digamos no bicicletas, pero sí puede ser camiones, ferrocarriles, ¿sí? Aviones, ¿sí? O máquinas de guerra. Entonces dice, durante una batalla, los estrategas de combate conocen que el enemigo puede atacar con diferentes mecanismos de movilización. Aviones, helicópteros y tanques, ¿sí? Entonces tengo ¿cuántas ahí? 3. 3. Aviones, helicópteros. Helicópteros y tanques. ¿Me faltó algo? No. ¿Qué pondría adicional? No sé. ¿Motocicleta? Ah, barco. Sí puede ser un barco. La probabilidad de utilizar, ahora que está la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Claro, mecanismos sofisticados, ¿sí? Armamento. Sí, estos son francotiradores de 2 kilómetros. La probabilidad de utilizar aviones es del 30%, helicópteros 50%, ¿sí? Y tanques de guerra 20%. ¿Tengo 100%? Sí. Sí. Me creo que la letra me quedó muy chiquita. El enemigo dispone en total de 40 máquinas de movilización. Entonces, ¿Cuál es la probabilidad? ¿cómo? Ya la probabilidad me la... Ya no la di. Ya me la- No. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el enemigo ataque con... Y empiezan las combinaciones, ¿no? Que ataque con 5 aviones, 5 helicópteros y 5 ¿qué? Tanques. Ahí estoy suponiendo y quiero sacar la conclusión de que las 3 armas sean ¿qué? Igual, ¿no? 5, 5 y 5, ¿ya? Entonces, ¿qué información tengo ahí? Me falta la fórmula. No sé si, pero es necesaria la fórmula de una vez. Tengo que echar para atrás. Pero entonces eso no sí. ¿Qué información sé? Que se utilizan aviones. N vale ¿cuánto? 40. ¿Qué otra información sé? P1 ¿cuánto vale? 30. 30. P2 50. y P3 20. Listo. Información base, ¿no? La primera pregunta, ¿ya? N, no sé. X1, X2, X3.
Por lo tanto, ¿cuánto vale n? Tamaño de la. Bueno, sí. Porque la población son 40. Sí. Claro que aquí la fórmula no corta es sí, la fórmula asume que entonces, si me dan tres características, ni es hipergeométrica, ni es binomial, ni es Poisson, nada de eso. Es que es multinomial. Y me tiene que dar, ¿sí?, cómo se compone la muestra. Entonces, ¿me falta algún dato? No. Un poquito larga la fórmula, sí, pero bueno, no es tan complicado. Fíjense que ¿cuánto le di? O sea, sería P de 5, 5, 5, ¿no? 1.10. ¿Cuánto vale? 83. No sé si la calculadora le guarde la fórmula, la ecuación, sí. ¿Qué cambia en la pregunta B? ¿Qué cambia en la pregunta B? Salada, ¿no? Cambia la muestra. Entonces, la pregunta A decía 5, 5, 5. Y la pregunta B dice ¿qué? 4, 10, 4. 4, 10, 4. ¿Ya? 4, 10, 4. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, la pregunta B. En la pregunta B, ¿cuánto vale n? 18. 18. Pero ahí no lo dice, ¿no? Entonces, x1 vale ¿cuánto? 4. x2, 10. Y x3, 4. Fíjense que esa proporción se asemeja un poquito más ¿a qué? A la probabilidad, ¿no? A las probabilidades. N me da ¿cuánto? 18. Quiere ninguno.
3,87. ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, tengan cuidado con los paréntesis en esa fórmula, ¿no? Qué pena, aquí me faltó un dato. Sí. El Paco lo tenía primero, lo había escrito así seguida, la media y la varianza para un conjunto de 10 vehículos. Okay. Y después la partí y no me di cuenta que el de arriba queda incompleto. ¿Ya? Entonces, ya les preguntas ahí de la A y la B, ¿no? Ustedes para hallar la media, ¿sí? Profe, ¿por qué la escribe así? Pues realmente se escribe así porque la E significa esperanza, ¿sí? Para que en la estadística 12 se refuerza más ese concepto. Entonces, y la varianza, pues aquí la escribí. Entonces, si tengo tres características o tres elementos, ¿sí? Aviones, helicópteros y tanques, ¿sí? Entonces, pues aquí tendría que hallar ¿qué? 3. ¿Y el valor que necesito cuál es? Entonces, voy a suponer que la n vale 10. Entonces, simplemente sería E de X1, sería 10 por el 30%. Daría 3, ¿no? Sí. Y el otro daría Sí. 10 por el 50, daría 5. Y de X3. ¿Ya? ¿Podría poner la pregunta? No, simplemente que cuánto vale la media de la distribución, ¿sí? Para un n de igual a 10, ¿sí? Ahí no piden la media, no piden las medias, ¿sí? Y abajo dice las varianzas, no dice la varianza. Pero hagan un favor ustedes que tienen calculadora. ¿Cuál sería la probabilidad de 352? Y la pregunta es sencilla. ¿Va a ser mayor o menor que las que hemos hallado? Mayor. Porque está precisamente con los cálculos. Está listo. ¿Y cuánto? Vamos a ver. 3, 5 y qué. 3, 5 y 2, la que nos dio. Las medias. ¿Sí? 8,505. Y probablemente sea la probabilidad más que la combinación que más alta. ¿Sí? Entonces, 8.5. Bueno. Y las varianzas, la varianza de X1, para dejarlo completo.
Ah, la fórmula, perdón, ¿qué tiene? Ah, la P35. Ah, porque esos datos no lo había dado. ¿Cuánto se la ponemos por aquí? No. Ahí está, mira. Solo que el profesor, en la pregunta de la media faltó solo la muestra, ¿cierto? Ya la coloqué. Pero ya. La muestra de las 10. Sí. Listo, creo que sí queda mejor. Ok, ya. ¿Tiene valores? Sí. 2.1, 2,5 y 1,0. 2.1. 2,5 y 1,0. Distribución, ¿cómo se llama? Multinomial. Multinomial. ¿Y la palabra multi qué significa? Que hay que más. Que hay varios. ¿Ya? Y binomial me hablaba de qué? De 2. De dos. O gana o qué? O O pierde. ¿Ya? O es blanco o es negro. Entonces, en ese sentido, la hipergeométrica también es muy parecida. ¿Ya? Entonces, bueno, yo le voy agregando. Y la última de las variables discretas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, perdón, aquí en cierta manera esto es discreto porque aquí yo las cifras que sigo manejando son números ¿qué? Enteros, ¿sí? Bueno. Entonces la probabilidad de que haya 5 camisas, ¿sí? No 5.5, mira. Y viene la distribución geométrica. Entonces, la distribución geométrica es muy parecida a la binomial, ¿sí? Entonces, yo, para explicar la binomial, expliqué a un señor que estaba solo jugando baloncesto, ¿sí? ¿Cierto? Y le decíamos, como a veces cuando uno llega a esos juegos ahí, centro comercial, sí, que le dan un balón a uno, pero le contabilizan ¿qué? El tiempo, ¿sí? Entonces le decía, tiene posibilidades de hacer 10 lanzamientos. Y ahí la máquina le va contando ¿qué? ¿Cuántos puntos hace? Digamos, ¿cuántos aciertos? Y el tipo tiene dos posibilidades, o la mete o no la mete, ¿ya? ¿Ya? Esa es la distribución, ¿qué? Binomial. Entonces le decíamos, el tipo tiene 5 intentos y quiero hallar la probabilidad de que, ¿qué? De 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿ya? Esa es la distribución, ¿qué? Binomial, ¿ya? Entonces, si yo en la binomial decía P igual a X igual a 3, pues lo que estaba diciendo era, ¿cuál es la probabilidad que él haga 5 intentos y meta qué? 3, o sea, meta 3, ¿sí? O de que yo compre 5 alimentos enlatados, ¿sí? Y digamos, 3 me salgan buenos y 2 me salgan ¿qué? Malos, ¿ya? Entonces acá, la situación es similar, pero no, pero parecida, ¿sí? Aquí hay un tipo que va a cobrar ¿qué? ¿Cuántos? 4, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué posibilidades tiene él? De no hacer ¿qué? Ninguno, o sea, patea los 4 y no mete ¿qué? Nada, ¿ya?
O mete ¿qué? Los 4. O mete 2. O mete ¿qué? 3. O mete ¿qué? 1. ¿Ya? Está. Aquí la pregunta es diferente. Aquí la pregunta es, le vamos a dar a él unos intentos de meter, ¿sí? Está. Pero la pregunta es, ¿en qué intento mete qué? El primero. ¿Sí? ¿En cuál de los 4 mete? ¿En cuál de los 4? No, él mete un gol y se termina ¿qué? El partido. ¿Sí? Aquí la condición no es hacer muchos goles y no hacer ¿qué? 1. La pregunta es ¿cuál es? ¿En cuál tiro lo hizo? ¿En cuál tiro qué? Hace el gol. ¿Ya? ¿Sí? Podemos hacer un concurso. Todos pateamos, ¿sí? Y el que lo meta más rápido, ¿qué? Gana. ¿Ya? Entonces la pregunta no es ¿cuántos goles hace? Sino es ¿cuándo hace qué? El primer gol. Entonces, aquí las probabilidades arrancan de qué? No No, porque del sí, primer el- intento. Entonces, ¿qué es P de X igual a 1? Es la probabilidad de que ¿qué? No. De que haga el gol en el primer intento. Entonces, esta es la probabilidad de hacer el gol en el primer intento. Creo que con esto queda claro. No estoy contando el número de goles, sino tiene que hacer uno solo. El intento en el que lo hizo. ¿Qué es P de X igual a 2? Es hacer el gol en el primero, pero dado que ¿qué? Que no lo hizo en el primero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es la probabilidad de hacer el gol en el segundo, pero dado que ¿qué? Que no lo hizo en el primero. No hizo en el primero. ¿Ya? O sea, él hace el gol y se da feliz. ¿Ya? ¿Qué es P de X igual a 3? Es la probabilidad de hacer el gol en el tercer intento. Pero no Dado que ¿qué? Que no lo hizo en el primero ni en el segundo. ¿Qué es P de X igual a 7? el gol es la probabilidad de que haya hecho el gol en el séptimo intento. Ah, listo. No, acá, ¿sí? No hay límite, ¿sí? Digamos el límite me lo puso fue el video, ¿sí? ¿Sí? Por eso son los ¿Sí? Está. Es como cuando uno hace evaluaciones financieras, que siempre se hacen a 5 años, es que no caen mal, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá, pero no, las evaluaciones financieras yo he hecho a 25 años, las de concesión, sí, claro. Pero es que los peajes, ¿sí? Y las de acueducto y todo se hacen a 25, de 25 a 50 años, ¿sí? Entonces acá, P es la probabilidad de hacer el gol, ¿en qué? En el séptimo, Si no lo he hecho en el sexto, en el séptimo intento, pero dado que no lo hizo en los 6 anteriores. ¿Ya? ¿Está claro? Es diferente a la que, a la binomial. a la binomial. ¿Ya? Entonces acá, listo. Entonces, ¿qué necesito? P. ¿Por qué P? Porque aquí, el tipo aquí tiene dos posibilidades. ¿Sí? P, ¿qué es? La probabilidad de que en cualquier intento lo que haga. ¿Sí? La probabilidad de que en cualquier intento lo haga. Y Q, de que no lo haga. Y P más Q tiene que dar ¿cuánto? 1. Entonces acá, lo que necesito es P, ¿sí? ¿Ya?
Entonces, perdón, voy a regresar un poquito acá. En cambio, profe, pero en la binomial también había P, ¿sí? Y había Q. Y las X, ¿no? X1, X2, Y X3. la muestra. Pero había un tamaño de ¿qué? De muestra. Entonces aquí, sí, de pronto la gráfica nos mandó un mensaje equivocado. Y la gráfica nos decía, pero yo le puse aquí ¿qué? Puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, no, aquí no hay limitante de ¿qué? De muestra. En la binomial sí la vi, ¿ya? Entonces acá, lo único que necesito ¿qué es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pero la pregunta, ¿cuál es? El intento. El intento. ¿Sí? Entonces aquí, me da que si un jugador tiene una probabilidad de éxito, o sea, de hacer el gol del 40%, ¿sí? De 0-4. ¿Cuál es la probabilidad que el primer gol lo haga en el primer ¿qué? Intento. Intento. Entonces me da que P igual a X1, ¿sí? Bueno, aquí la fórmula lo que me dice es, hay el cuestión del valor de X, ¿sí? Sí. Me dan las probabilidades, este sería P, este sería Q, ¿cierto? 1 menos P, y 1 menos P elevado a la ¿qué? A la X menos 1. ¿Sí? O sea, el turno anterior. Sí. Entonces, por eso la X comienza ¿en dónde? En 1. ¿Sí? Sí. Porque estamos evaluando los intentos. O sea, yo no puedo hablar del intento ¿qué? 0. No. En cambio, en la binomial sí puedo arrancar de 0 porque no estoy contando los intentos, sino lo que los éxitos, ¿sí? Los aciertos, ¿sí? Los puntos positivos. Entonces, acá, lo que estoy diciendo no es que haga un gol ni que haga 2, sino que lo haga en el el intento número ¿qué? Entonces, esto también se aplica a calidad en el sentido de que si yo estoy dudando de un producto, ¿sí? ¿Sí? O que una bebida está excediendo los límites de azúcar, ¿sí? Digamos por control, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, vea, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya a un supermercado, tome una al azar, ¿sí? Y preciso esa me salga ¿qué? Con más azúcar. Con más azúcar, ¿sí? O vaya a una droguería, tome de la góndola, de la vitrina, tome un frasco al azar, no el primero, sino tome uno al azar, y el primero que tomo viene con fecha de vencimiento ya ¿qué? Ya caducada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí, entonces, eso puede pasar. Entonces yo no puedo decir que porque tomé uno al azar, ¿sí? ¿Sí? Y salió bueno, todos los otros productos están ¿qué? Buenos, ¿ya? Entonces acá, 40 más 24 me da ¿cuánto? 64. Más 14.4. 78.4. O sea, ahí ya no llega a ¿dónde? A 100. Pero fíjense que las probabilidades van ¿qué? Disminuyendo. ¿Sí? Y que la primera me dio ¿cuánto? Y P, ¿cuánto vale? Al 40. 40. ¿Sí? Pues ese es el primer intento. Es el primer intento, ¿sí? Entonces, y en el primer intento, ¿cuánto vale Q? 0,6. En la fórmula. En la fórmula, ¿cuánto vale Q? 1 menos 0. No. Elevado a la 1 menos 1. O sea, elevado a la ¿qué? Y un número elevado a la 0, ¿cuánto da? Profe, ¿de qué está hablando? Cuando P vale, X vale 1, ¿sí? Aquí pero sí está elevado a la 1. Entonces me da 0,4 elevado a la ¿qué? A la 1. Y el otro me da 0,6 elevado a la ¿qué? A la 0. Y un número elevado a la 0 da ¿cuánto? O sea que este número, ¿sí? Y 0,4 a la 1 me da ¿qué? 0,4. O sea, daría. ¿Ya? Y de ahí para abajo va ¿qué? Disminuyendo. Bueno. ¿Cuánto da P de X igual a 4? ¿En cuánto va el acumulado?
Iba en 78. Pero aquí llevo 40, ¿no? 8,64. Aquí llevo 40, ¿no? Bien. Más 24 me da ¿qué? 64. Más 14, 78,4. 78,4. Más 8,64. Espera. Pero voy a hacer aquí una cosa para dañar la gráfica. Bueno, la de 4, ¿cuánto dio? 8,64. 8,64. Más el acumulado, 87,04. 87,04. ¿Alguien de pronto todavía? 87,04, sí. 8,4. ¿Ah, que aquí da cuánto? ¿8 punto qué? 8,64. Ah, pero me faltó. Pero algo que, digamos, lo que pasa es que la gráfica solamente me cabía en 4 arqueros, ¿sí? Pero eso no significa que haya más, ¿no? ¿Cuándo acabo? Cuando la pluralidad llega a ¿cuánto? A 100. Y va a llegar, pues, va a llegar a 99.999999. Aquí llevan 87 y esto va bajando. ¿Cuánto le da la de P igual a X igual a 5? 18,18. 5,18. La verdad que el tipo no está malo, ¿no? No. 92. Pues 92,4. 0,4 significa que de 10 tiros, ¿él hace qué? 4. Entonces, si tiene 10 tiros y hace 4, pues no los va a hacer en los últimos 7, ¿no? Sino 7, 8, 9, 10. Puede hacerlo en el primero, en el quinto, en el séptimo y en el octavo. Entonces, ya por lo menos llegamos al 90, sí. Ya iría en 92. 92.22. 3,11. Claro, pero vamos a llegar a 100. No, de pronto sí. Sí, creo que en el 70. De pronto ustedes aproximan el segundo decimal y demás, ¿sí? Entonces, pero cada vez nos vamos a acercar más a ¿qué? A 100. Y si lo hacemos con todos los decimales, realmente no vamos a llegar a ¿qué? A 100. 99. Vamos a llegar a 99.999999. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿está clara la diferencia? Sí. Entre binomial y geometría. ¿Ya? Entre bueno. Y aquí pues está la media, ¿sí? Y está la varianza. La media y la varianza. No hay tamaño de muestra. Este es otro ejemplo clásico. Entonces, ustedes ya no oyen radio, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bueno. Pues yo soy de la generación que todavía duerme con el radio prendido, ¿no? Claro. No sabe, mi abuela. Sí, una voz en el camino, sí, de la noche, nocturna, sí, todas esas vainas. Y curiosamente, en los programas de la radio en la noche hay más discusión política de este país que en la televisión. ¿Sí? Entonces, uno prende la televisión y ve, yo me llamo, novelas turcas, novelas mexicanas, sí, pero uno pone la radio y sí, pues están entrevistando a los candidatos, están entrevistando al ministro y todo.
Este es un caso particular. Y a veces en la radio uno sí oye este cuento. Bueno, ahora también lo hacen en la televisión, ¿no? Entonces uno dice, no, mira, es que yo llevo ya, estoy intentando hablar, llamar y no me... Sí, este es el intento número 200. Entonces aquí es la probabilidad de que yo llame en el primer... Bueno, esto es como también como, yo puedo cambiar el ejemplo de decir, voy a pedir una cita en la EPS, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Hay una probabilidad de que de 0.02, o sea, del 2%, de que la llamada sea contestada o respondida. Entonces, yo meto que las llamadas son independientes, o sea, no hay memoria, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que le respondan a la décima qué? Llamada. ¿Sí? Entonces, ¿hay tamaño de muestra? No. No hay tamaño de muestra. ¿Hay probabilidad de éxito? Sí. Aquí el éxito es que ¿qué? Que me conteste. Entonces, P, ¿vale cuánto? 0,02. 0.02. ¿Ya? Y lo que me están preguntando, ¿qué es? ¿Cuál es la probabilidad de que contesten en la décima llamada? Pero que no le hayan respondido, ¿qué? La novena. En las 9 anteriores. ¿Ya? Entonces, P de X. Y lo que están preguntando ahí es así. Pero, quiero dejar claro, es la probabilidad de que X valga 10, ¿sí? Pero que no me hayan... ¿En las 9 qué? En las 9 intentos anteriores. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Bueno, ahí me hizo una jugada ahí. La verdad sí lo copié de otro. Por ahí. No, es 1,66. No, pero es que cambiaron la fórmula. Cambiaron la fórmula. Hicieron ley conmutativa, ¿no? Entonces sí está. P por 1 menos P a la... Sí está. Y ahí la pusieron fue 1 menos P a la X menos 1. ¿Sí? Debe ser algún economista. ¿Sí? Y me dan el valor medio. Uno tiene, ¿sí? Entonces, si me da una probabilidad, póngale cuidado a esto, que tiene que ver con la Poisson. Si la probabilidad es de 0.02, ¿sí? Y la media me da 50, ¿qué significa? Si la probabilidad de que contesten es del 2%, ¿qué significa? Que de 50 llamadas, solamente contesta ¿qué? Una. Se lo voy a cambiar. Si le doy una probabilidad del 50%, ¿qué significa? No, que de una, de dos, contesta ¿qué? Una. Contesta una, ¿sí? Claro, y de 50 contesta ¿qué? 25, ¿sí? Si le doy una probabilidad del 10%, ¿qué significa? No, de 10 llamadas, contestan ¿qué? Una, ¿sí? Una, ¿sí? ¿Sí? 0.1, ¿sí? Y lo mismo, si me dice que la probabilidad es del 20%, ¿sí? Entonces esto me daría 0.2, ¿no? No 0.02. Y 1 sobre 0.2, ¿cuánto da? Sí. ¿Qué significa? Que de 5 llamadas solamente contesta ¿qué? Una. Mírelo así con el diagrama pastel. Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué? Sí. Esto es el 20%. De 5 llamadas, solamente contesta ¿qué? ¿Ya? Entonces, digamos es para mirar bien el concepto de qué significa ¿qué? P. ¿Ya? Listo. Ok. Y me pasé 4 minutos. Bueno. No sé. ¿Alguien?
Ah, claro. Ah, ya. Bueno. A ver cuánto alcanzamos a hacer hoy. Yo lo que quiero ver acá es que dice que hay alguna pregunta dice que instituciones que no traen nombre. Profe, ¿y el cero qué es? No, aquí la vamos a hacer todo. Ah, yo sí voy a decir que ¿Todos tienen? Sí. ¿en una hoja o...? No, pues sí, vamos haciéndolo. Bueno. Entonces, miren que todos son cortos, ¿no? Ah, le digo. Los que no hacemos tienen de tarea. Entonces, están numerados de la 8:17 a la 8:26, ¿no? Entonces, 8:17, ¿qué es? ¿Qué distribución es? Poisson. Ahí aprendí francés, ¿no? Ah. La segunda. No, pero hagamos el barrido primero. Ah, ya. Primero quiero ir como diciendo, bueno, esta es o no es. Sería como binomial. Porque tiene éxito y fracaso. ¿Cuánto vale N? 15. ¿Cuánto vale P? No, 8:18, no estamos hablando de la 8:18. ¿Cuánto vale P? No. no, ese sería el ¿Cuatro? ¿Sí? Aquí él va a cazar los defectuosos. Él es el de control de calidad. Entonces, para él encontrar unos defectuosos es un éxito, ¿sí? P vale 4. ¿Sí? Vale, sí, vale. ¿Sí? Listo. Y la X. Ya le digo. Bueno. Le digo porque ahí hay un más. Hay más, o sea, hay un, no lo voy a hacer con un igual, sino con un mayor igual. ¿Ya? Bueno. 8:19. Por ahora quiero saber si es, ¿qué es? Es como... 8:19. Ahora llega la panadería y pide un croissant, ¿no? No, la panadería se llama croissant, ¿no? Listo. Perdón, el anterior es una... No, la 8:19 es croissant porque me está hablando de teoría de colas. No hay muestra tampoco, ¿no? La siguiente.
¿Me aumentico? ¿Qué? No, porque no tiene tres, solo pide. Le pongo un interrogante ahí. 821. Muy bien. Muy bien. Listo. Sí. 23. La 23, ¿qué pasó? ¿Me da la muestra? Es geométrica. No. Le da una muestra que son 50. Y Y se encuentra uno más disconforme, se para el proceso. De la 50 muestras. Bueno, nos quedamos ahí en esa. No, pero esa es fácil. La 823. Binomial. ¿La muestra de qué tamaño es? 50. ¿Sí? O sea, podemos hacer factorial de 50, ¿no? Sí, claro. Sí, todavía. Ah, pero recuerden que la binomial se puede convertir en ¿qué? En Poisson, si la muestra es grande y la probabilidad es pequeña. no, pero ahí sigue siendo binomial, ¿no? Sí, la muestra la puedo sacar. No, en el 824. Ah, que es una continuación. Sí, ¿Sí? Ah. sí, solo aumentas la probabilidad del error. Y la pregunta es, ¿cuánto vale n? Sí. La 25. Binomial. Sí, es binomial, pero Está muy grande. ¿y la probabilidad? ¿Cuánto vale P? En la 825. El 2%. No. Si es el 2. 2 de cambio. 2 de 1000, o sea, 0. ¿Qué? 0.0. 0, 0, 2. ¿Qué? Pero es que el fracaso para sacar una muestra inservible. Pero como aquí dice que sean inservibles, o sea, sí, claro.
Ella está empezando por la inferior. ¿Sí? Pero la puedo convertir en una ¿qué? Pues ahí ya no podemos sacar factorial de seguimiento. Y la última. La última. Esa sí sería geométrica, ¿no? Hipergeométrica. Me dan dos poblaciones, ¿sí? Defectuosas y no defectuosas, ¿sí? Bueno. Pues es que tiene ya factorial de 1000 y 6000. Entonces, para hacer eso, no puedo hacer eso. Porque te están dando dos poblaciones. Te están dando la unidad de... Bueno, aquí están la mayoría de los recuerdos. Es un lunes, ¿no? Ah, un martes, perdón, martes. Este grupo de martes y jueves. Bueno. Más adelante la aclaro hasta dónde va, ¿sí? Pero el tema arranca con teorema de Bayes, ¿no? Teorema de Bayes y todo esto. Y esto. ¿Lo que el teorema de Bayes? No, pues ahora lo vamos haciendo aquí. Ah, ya. No. Bueno, sí. Bueno, ya, listo. El primero. ¿Qué le dio? Listo. No, ya sé que van a demorar. Aquí deberían existir dispensadores de tinto. No, viene que no es una moneda de kilo clínica, ¿no? A mí me dio 15,62%. ¿No? Lo digo muy rápido.
¿Cuánto le digo? Primera es ¿cuáles son? ¿Lambda vale? 4. ¿4 qué? 4. 4. Porque dice que la media es 4. No dice nada más. 4 glóbulos rojos Por área cuadrada. Me pide que cuál es la probabilidad de que el observador observe más de 5 glóbulos rojos. Más. Ahí está, ¿no? Y ahí es donde está el problema. No. Tengo dos posibilidades, ¿no? Ya me acordé. Entonces, lo que me están diciendo es, lo que está la pregunta es, voy a hacer la pregunta. Lo que dijo Sergio primero era que X era igual a ¿qué? A 5. A 5. Y yo le dije no. No, no porque todavía faltan las anteriores. Entonces, es probabilidad de que ¿qué? De que vea 5. X sea ¿qué? Mayor que 5. Entonces, si voy a sacar X mayor que 5, ¿qué me toca coger? 0. No, mayor que 5. Dice igual o mayor, dice más de 5. O sea, ¿empiezo en dónde? En 6. Entonces me tocaría contar de aquí hasta dónde. Hasta infinito. ¿Cierto? Bueno, ahí pusieron el 5 como muy alto, ¿no? Bueno. Pero esta sumatoria de P de X desde 6 hasta infinito, pues es igual a ¿qué? A 1 menos ¿qué? La sumatoria de P de X desde 0 a 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hallar? P0, P1, P2, P3.
Entonces, ¿quieren? Hagamos un favor. Ya tiene. ¿Es la suma? ¿O pues en este? ¿Ya tiene papel? Prefiero ver la suma. Bueno, ¿alguien ya tiene valores? No, pero... no, de P0. P0 1.83, P1 7.32, P2 14.65, 19.53, 19.53. Sí, porque son iguales que todos. Ajá. Y 15.62. Listo. La suma, ¿no? La suma. Setenta y seis punto. 78.48. I think. 78.48. ¿Cuánto? A mí me dio 78.48. 78.48. 48. Esto es la probabilidad de que X sea menor o igual a ¿qué? Así. ¿Está claro? Sí. Pero esa no es la pregunta. Mayor. Entonces la pregunta es más. Entonces, el complemento, ¿cuánto me da? 21.52. Sí. 21.52. ¿Y esto qué es? Probabilidad de que X sea ¿qué? Mayor a 0. Mayor o igual a 0. Pregunta. Le daban la tasa, ¿no? Y aunque aquí la tasa, no, el lambda no estaba por unidad de tiempo, ¿no? O sea, que también van a pensar que siempre va a ser por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Okay. Acuérdense que uno del ejemplo que yo le puse fue número de errores ortográficos en una página, ¿sí? También es un lambda, ¿sí? O en un mensaje, ¿no? La siguiente, ¿qué es? Binomial. Binomial. Para hacer binomial, ¿qué necesito? Número de ensayos. La P y Entonces, la Q. necesito el número de ensayo, la P, y por defecto, sé cuánto vale. Y ya hablamos de la X. Es 8, 18.
va a tocar tomar fotos a la tablero para ponerlo en la. Bueno, hacer diapositivas con las otras. Bueno, el 818, ¿qué es? Binomial. Listo. Entonces, para hacer binomial, pues tengo que tener una muestra pequeña. ¿La muestra es de cuánto? 15. Sí, es pequeño. Necesito saber cuánto vale P. 0,0. O sea, 4%. Y por defecto, Q valdría cuánto? 0,93. ¿Ya? Hasta ahí vamos, ¿no? Pero, pues ahí lo que tengo que hallar es una probabilidad, ¿no? Sí, la probabilidad de que sea mayor o igual que 1. Entonces, hacer un poquito gráfico acá. Yo tomo una muestra de 15. ¿Sí de 15? Sí. Tomo una muestra de 15. Ahí dice, cada hora se toma una muestra de 15. Y en la muestra saqué 15 productos. Aquí metí la pala ahí y saqué 15, ¿ya? Y en los 15, todos estaban buenos, ¿sí? Todos estaban buenos, ¿ya? Es una fábrica que hace buñuelos. Metió 15, sacó, hizo yo no sé cuánto, pero sacó una muestra de 15, los probó los 15, y los 15 estaban, ¿qué? Todos buenos. O sea, la X vale 0. Listo. ¿Paramos el proceso? No. A la siguiente hora, tomo una muestra de 15. 15. Y encuentro uno. ¿Ya? Dice. ¿Paramos? No. ¿Cuánto paramos? Cuando tenga más de Dos. Más de uno. Entonces, o sea que ¿qué? ¿Cuál es la probabilidad de que sea? 2, 3, 4, 5. Aquí sí tengo un límite, que es ¿qué? 15, porque la muestra es de 15. En el otro no, porque el Poisson es ¿qué? Infinito. Aquí sí hay un límite. Entonces, si yo tengo tiempo, no estoy desocupado. No, mentira, si lo hago en Excel, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, esta sería P de que X sea mayor que. Mayor o igual a qué. O mayor que 1, ¿no? Mayor que 1. Vamos a ponerlo así porque así está en el texto, ¿no? Mayor que 1. ¿Ya? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que qué? De que el proceso se dé por el final. Y el sistema de muestra dice que separa si tiene más de un detector. Esta es la pregunta. Pero yo me puedo quedar toda la mañana hallando qué. No sería solo hallar la de uno, la de Pero, o hacerlo en Excel. ¿Sí? ¿Ya? La otra vez alguien me mostró en el celular encontró una aplicación de estadística. Yo le decía binomial, NP, y él me botaba todas las X. Bueno. Entonces acá, ¿verdad que esas son a veces, estas aplicaciones a veces cuando uno las necesita, ¿no qué? No funcionan. ¿Sí? Entonces,
Yo no soy muy amigo de esas. De X menor que ¿qué? Menor o igual a ¿qué? Pero, perdón, sería 1. Ya, eso es lo que quería hacer. 1 menos P de X menor que 1 es igual a ¿qué? A la probabilidad de que X mayor. Entonces, aquí listo, aquí esta la vamos a hacer más rápido. Sí, entonces P de X igual a 0. Y P de X igual a 1. Distribución binomial. Entonces, bueno, creo que ya todos combinatoria, ¿no? ¿Ya sabes hacer combinatoria? Sí. Entonces sería combinatoria de 15 a 0. 15 combinatoria 0 por P por 0.04 a la 0 por 0.96 a la 15. 54,20. Y el otro a 33. Perdón, 54,20. Y el otro a Pero, 33. sí, pero es que esto da relativamente alto porque la probabilidad de defectuoso es muy baja. ¿Sí? Es 4%. ¿Sí? O sea, en 100 artículos, ¿sí? Encontraría 4. Pero si yo tomo 15, puedo estar de buenas y los 15 me salen ¿qué? Todos buenos, ¿sí? Y la probabilidad de encontrar uno es de ¿cuánto? 33,88. 33,88. La suma da 88,0. Entonces, ¿80 qué? 8,08 sería. Ahí. Pero ahí, Esta es la probabilidad de que ¿qué? De que no pare. de que no para. Entonces, el complemento 100 menos. es 11. Sí, 11,92. 11 punto. Más o menos 10%, o sea que en 10 horas de trabajo, ¿sí? En 10 horas de trabajo, ¿sí? Más o menos pararía que una vez. ¿Sí? Si cada hora toma una ¿qué? Una muestra. ¿Sí? O hagamos favor, 1 dividido 0.1192. 8,38. Cada 8 horas, ¿sí? Más o menos cada 8 horas, en promedio, el proceso ¿qué? Se para. ¿Sí? En promedio. Porque puede ser que 2 horas consecutivas se encuentre ¿qué? Un defector. Más de dos defectos. Pero ese también tiene menos. Esa es la respuesta. No, De acuerdo con la respuesta, ¿no está bien? Si toma la muestra cada hora, entonces 1 sobre 0.11, ¿sí? Le da más o menos cada cuántas horas, ¿sí? Se interrumpe, ¿ya? O el 11% de las veces, ¿sí? El proceso se va a interrumpir, ¿ya? Bueno. 8 y 19. ¿Alcanzamos a hacer el tercero? Sí. Son las 9:40. Ellos hacen, cada hora toman una muestra. De 15 productos. Una muestra de n igual a 15. Cuentan, ¿ya? Si encuentran más de 2, para, ¿ya? Para. A la hora toman otra ¿qué? Otra muestra, ¿ya? A la hora toman otra ¿qué? Muestra, ¿ya? Uno de los controles de calidad más estrictos que yo haya visto, ¿sí?
hay una empresa aquí en la zona industrial que se llama Estrucol, ¿sí? Estrucol hace tubería para gas, ¿sí? Entonces, la tubería que ellos saquen, si yo hiciera tubería de agua, ¿sí? Pero a mí no me importa si la tubería se rompe, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que saldría sería, ¿qué? Agua. Pero ellos hacen tubería de gas domiciliaria, la de media pulgada, ¿sí? O sea, tiene que ser una calidad muy, ¿qué? Muy... ¿sí? Y ellos tienen sensores a la salida de la extrusora, ¿sí? Digamos, viene el plástico este peletizado, ¿sí? Y empieza a salir y tienen que ser unos controles muy, ¿qué? Muy rígidos. Y el control va centímetro a centímetro, ¿sí? Si fuera tubería de agua, pondríamos el control cada, ¿qué? Cada 5 metros, ¿sí? Entonces, sale ahí y a los 5 metros vuelve y tomo, ¿qué? Control, ¿sí? Entonces aquí el control es cada, ¿qué? Cada hora, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que esto falle es ¿de cuánto? Del 11%. Voy a suponer un momento que no me dio 11, sino me dio ¿qué? 10%, ¿ya? 10%, ¿sí? Si me da 10%, ¿qué significa? Que de 10 muestras, una me sale ¿qué? Defectuosa, ¿sí? O paro. De 10 muestras, una paro, ¿sí? Entonces, si me hubiera dado 10%, voy a poner acá, si me hubiera dado 10%, ¿sí? ¿De dónde salió el 10? Pues de coger 1 y dividirlo por ¿cuánto? Por 0,1, ¿sí? ¿Ya? Pero si me hubiera dado 20%, ¿sí? ¿Qué significa? En 5 horas. Ah, perdón. En 5 muestras para una. Bueno, pero tiene claro el 1192, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que le estoy diciendo yo es que si la P me hubiera dado el 10%, ¿sí? ¿Ya? Y como las muestras son cada 10 horas, yo digo 1 sobre 0,1 me da ¿cuánto? 10. O sea que de 10 muestras, ¿sí? O de 10 intentos, uno me va a salir ¿qué? Defectuoso. O paro. Paro, ¿sí? Además paro cuando salen 2 o más, ¿no? Pero supongamos que me hubiera dado el 20%. Entonces, ¿qué significa? Que el 20% de las veces que tomo muestra, el proceso ¿qué? Se interrumpe. Se interrumpe, ¿sí? O sea que el 20% es una proporción de ¿cuánto? ¿De 1 a qué? De 1 a 5. ¿Está claro? Sí. Está. Si me hubiera dado el 50%, ¿qué significa? Cada 2 veces una sale de paro, ¿sí? Aquí me dio 11. Entonces, si es 20, ¿de dónde sale el 5? Pues 1 dividido en ¿cuánto? En 0,2. ¿Y eso cuánto da? Pero ni me dio 20 ni me dio 10. Si no me dio ¿cuánto? 11,92. Entonces lo que voy a hacer es 1 sobre ¿qué? 11,92. ¿Y eso me da cuánto? ¿8 qué? Bueno. Entonces, ¿qué significa? Cada 8 horas y media más o menos. Que cada 8 tomas de muestra, más o menos, aproximadamente, cada 8 horas se va a presentar una ¿qué? Una sentencia. ¿Sí? O sea, entre la probabilidad sea más bajita, va a haber ¿qué? Menos. Y cuando la probabilidad es más alta, va a haber ¿qué? Más. Esa es la respuesta a la. ¿Ya? Bueno. Ya va ahí con la 819 que es. Cuando dijo que por no puedo. Guasón. La 20. ¿Qué? Me la voy a dejar más al video. En la 819, fíjense que son dos líneas, ¿no? ¿Ya? La 19 fue Poisson, ¿no? Sí. Y la Poisson
¿Cuánto vale lambda? Pues que no, si trabajamos con Habría que mirar ya de ¿Por qué? nos dicen que el minuto determinado y la Por la un pregunta. minuto de ese Por la horario. pregunta. Pero yo estaba esperando que cuando era cuánto vale lambda, me dijeran que valía cuánto. 60. Y la respuesta no está mal. ¿Sí? Pero hay que cambiarlo. Porque son 60 qué. Y cuando yo hice el primero, yo le pregunté 4 qué. ¿Sí? Una de las cosas que hay que, sobre todo en investigación de operaciones, logística y todo, ¿sí? Uno aquí no trabaja matemáticamente, pero tiene que tener esto con información. Entonces, 60 qué. Clientes en el horario de 10. Clientes por hora. Por hora. No dice que es por hora, sino. Pues de 10 a 11, horas. ¿cuántas Sí, horas hay? entonces Pues sí, pero es es que una hora. específicamente de 10 a 11 entran las 60, de 9 a 10. Una hora. Y en la pregunta, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la probabilidad que qué? Los Que clientes. lleguen 2 clientes en un qué? En un mismo. Entonces, ¿sí? Por eso es necesario cambiar el qué? El lambda. ¿Sí? Entonces el lambda no es 60 clientes por hora, sino que Un cliente por minuto. un cliente por minuto. ¿Sí? Un cliente por minuto. Para que el lambda y la X queden la misma que las mismas unidades. Listo. Voy a pedir la sala de computadores. ¿Cuántos quedan? Y estoy preparando para darles una plantilla en Excel. Pues eso va a facilitar los temas. Y voy a ver si nos instalan el militado o no. Pero si logro hacer, pues ya la tengo ya más o menos hecha. La plantilla de Excel, pues, por eso trabajaría. ¿Sí? O sea, si yo sé que es binomial, pues la plantilla me va a pedir que N y P. Y él me va a dar todas las X. No una, sino todas. Ahí ya usted se termina. Sí, ya. Y el acumulado, ¿no? Así lo estoy haciendo, ¿sí? No. Pero lo trae el martes. Sí. Ah, sí, lo continuamos, claro. Hasta luego, profe. Bueno.